Vale, ya está grabando. Sí. Bueno, pues bienvenidos a la primera charla y taller de la Semana de la Salud en la Universidad de Málaga del 2021. Entra Laura, va a entrar ahora. Vale, hola Laura, ¿qué tal? Estamos justamente presentando la charla. Durante la jornada de hoy, esta primera charla programada eh, con Ángela Aznárez, ella es psicóloga sanitaria y sexóloga. Y bueno, nace a través de la comunicación con Asima Málaga, Ujú. pidiéndole una colaboración, una charla en temáticas de sexualidad y también toda la problemática del VIH y su derivación en el SIDA. Y desde la asociación pues, nos comentan que Ángela es la persona indicada para darnos la charla. Y luego sí he tenido la oportunidad de seguirla en redes sociales estos últimos días y la verdad es que creo que es la persona indicada. Qué Eh, bien, gracias. Así que bueno, creo que incluso algunas y algunos de vosotros y vosotras ya la conocéis y la seguís en redes sociales, con lo cual, bueno, pues más o menos sabéis un poco el enfoque que tiene. Y bueno, pues os dejo con ella. Yo me quedo aquí en segundo plano por si hay algún problema técnico y estamos a la espera de la charla de Ángela. Muchas gracias, Ángela, Nada, por, vosotros. por responder a nuestra llamada, a nuestra petición de hacer esta charla. Un placer. Y enhorabuena por tu trabajo y nada, quedamos a la espera de conocerte un poco mejor y conocer lo que quieres presentar. Vale, Gracias. muchas gracias. Muy bien, pues a ver, yo quiero abarcar mucho en esta charla de 1 hora, 1 hora y media, pero me gustaría hacerlo de manera dinámica, porque si no creo que es un poco más rollo y que seguramente se queden cositas a lo mejor sin responder. No sé qué nivel de interacción va a haber, evidentemente, pero bueno, yo voy a intentar estar atenta al chat para que me vayáis haciendo preguntas en directo conforme vayamos tocando los distintos temas que tengo aquí previsto mostraros. Y ya, pues si veo que ojalá haya muchas preguntas, pues nos pasaríamos al final de la charla para responderlas de forma más fluida. Voy a compartir pantalla con una presentación para que la veáis todo un poquito más dinámico, pero vais a dejar de verme a mí la cara, ¿vale? Así que aunque sea un poco más rollo estar escuchando mi voz en off, bueno, pues es la única manera de que podáis ver la presentación. Voy a ponerla y si os importa o si no os importa, me decís ahora por el chat si se ve bien, ¿vale? Que debería funcionar todo, pero muchas veces esto es la ley de Murphy. Así que voy a ello. Aquí. Vale. Abrir bandeja. Estoy en ello, ¿eh? A ver. Ay, ay, casi. Me ha salido momentáneamente y se ha quitado. Ahora, compartir. Vale, ¿lo veis? Se ve perfectamente. Vale, muchas gracias. Que si no, muchas veces estoy como hablando. A lo mejor me ha pasado alguna vez de estar yo súper motivada con mi presentación y de repente decirme, pues no se está viendo nada. Y yo, ¿en serio? Así que, perfecto. Vale, bueno, voy a hablaros un poquito brevemente de Asima o Asimas, que ya cambiaron su nombre hace un tiempecito, para que conozcáis también a qué se dedican, ¿no? Yo colaboro con ellas, son un encanto. Estoy haciendo gestos como si me estuvieseis viendo, ¿sabes? En fin, mis cosas. Son una asociación que anteriormente se llamaban Asociación Ciudadana Antisida de Málaga y que tienen dos vertientes principales. Una vertiente más enfocada a las personas sin hogar, tienen una casa de acogida para personas sin hogar. Y luego, por otro lado, el CAIDS, que es el Centro de Atención Integral a la Salud Sexual. Y ahí es donde se hace todo el asesoramiento en salud sexual, VIH, pruebas de VIH, charlas en centros educativos, en fin, que tienen un montón de proyectos, ¿no? Y está bastante bien. Después os pongo al final su contacto para que podáis, si necesitáis haceros la prueba, que es muy probable que después de esta charla a lo mejor os queráis hacer la prueba de VIH, pero que no cunda el pánico, que después dejo su correo y tal por si le queréis pedir cita. Vale, bueno, antes de nada, salud sexual. Hay aquí varios conceptos teóricos que os voy a ir explicando, pero sin entrar mucho en profundidad, porque si no se os va a hacer un poquito pesado. Simplemente la salud sexual es un término muy, muy amplio que según la Organización Mundial de la Salud
es un estado de bienestar físico, mental, social en relación con la sexualidad. Es decir, no es solamente la parte física de tener, pues no ausencia, ¿no?, de enfermedad, no tener ninguna infección, sino que también hace referencia a la parte más psicológica y también a la parte en la que socializamos, ¿no?, desde ese punto de la sexualidad, que somos seres sexuados, es decir, que no es una cosa que tengamos o no, no es simplemente ser una persona sexualmente activa el hecho de ser un ser sexuado. O sea, yo puedo no tener prácticas sexuales ni prácticas coitales, las personas asexuales también existen, ¿no?, por ejemplo, pero el hecho de ser sexuado va un poquito más allá. Bueno, aquí también incluye que se requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y aboga por las experiencias sexuales placenteras, seguras, libres de discriminación, violencia, en fin, todo estupendo y maravilloso. ¿Qué pasa ahora con el término de sex positive? Es un término también muy amplio, un término paraguas que desde diferentes ramas, por así decirlo, pues se le da un significado más concreto y más específico tirando hacia una parte o hacia otra. Pero en esencia es un movimiento que promueve pues una visión de la sexualidad desde un punto de vista muy abierto, inclusivo, diverso, respetuoso y basándose siempre en el consentimiento como por bandera, ¿no?, alejándose de conductas prejuiciosas y basadas en infundir miedo, ¿no? ¿Cómo juntaríamos salud sexual y el término sex positive? Realmente ya estaría incluido en el concepto de salud sexual. Pero concretamente yo aquí lo he querido matizar y poner aparte porque muchas veces, ya no tanto, pero bueno, todavía pasa un poco, cuando se habla de salud sexual o se habla de infecciones de transmisión sexual, es decir, toda la parte más física, ¿no?, dentro de lo que es el concepto de salud sexual, a veces todavía se sigue haciendo desde una perspectiva como desde el miedo, ¿no? Sobre todo con adolescentes. De tipo, bueno, pues si le metemos miedo un poco ahí con las cosas que le pueden pasar, desde un embarazo no deseado hasta el VIH, SIDA, gonorrea, sífilis y tal, pues seguramente se cuiden más. Entonces, evidentemente, es un punto de vista que no me parece nada educativo, ¿no? No me parece nada sano y que creo que luego puede derivar en problemas mayores, ¿no? Y no es necesario trabajar desde ahí, ni prevenimos mejor por meter más miedo, ni mucho menos. Vale. No te preocupes, hija, tú no tienes nada que ver, pero vaya que... Estoy escuchando a alguien hablando, no sé si es alguna persona que quiere hacer alguna pregunta o algún micro que se ha activado sin querer. Nada, se ha activado sin querer, ya las he iniciado yo. Vale, Gracias. vale. Perdona. Nada. Vale, esto también es otra cosa que no me voy a extender mucho, pero bueno, para que sepáis que existen los derechos sexuales y reproductivos, ¿vale? Que igual que están los derechos asertivos y, en fin, un montón de derechos diferentes en temas de psicología y de salud sexual. Aquí, concretamente, pues tenemos el derecho a la libertad, la autonomía, la privacidad, la equidad, el placer, la expresión, hacer opiniones, tener información basada en el conocimiento científico, en fin. Simplemente a modo de, os lo quería enseñar, pues eso, para que sepáis que existe, ¿no? Y así os apetece investigáis un poquito más sobre ello. Por lo tanto, desde esta perspectiva, salud sexual, entre otras muchas cosas, de verdad que es un término amplísimo y no quiero que os quedéis con una visión reduccionista de esto, es prevención de VIH y otras ITS, de acuerdo, eso está ahí, autoconocimiento erótico, porque me tengo que conocer bien para saber lo que me gusta y para saber lo que me da placer, lo que no, y si quiero tener relaciones sexuales de una manera o de otra, si quiero tener relaciones, porque hay personas que no las tienen y no les pasa nada. Y bueno, mil historias, ¿no? Que esto da para otro taller. Derecho a tener una vida sexual plena, derecho a la reproducción, así como a evitarla, tener acceso a una buena educación sexual. Esto ya os digo, son pinceladas, esto tendría mucho más matices, ¿no? ¿En qué me voy a centrar yo? Por cuestiones de tiempo, pues tengo un taller de autoconocimiento erótico que me encanta, ¿no? La verdad que disfruto mucho impartiéndolo. Y este, que es de prevención de VIH y otras ITS, bueno, en el concepto este, ¿no?, de salud sexual. Como la petición que nos hicieron de una saludable iba más enfocado a este ámbito, pues por eso me voy a detener más en este aspecto, ¿vale? No nos va a dar tiempo a llegar a la otra parte, pero sí que podéis quedaros tranquilas y tranquilos de que no, como es todo desde una perspectiva sex positive, no voy a salir de esta charla con miedo, o al menos no es mi intención, pero sí desde luego con más información, que la información es poder. Vale, yo os quiero hacer preguntas, pero no sé si me vais a ignorar, así que lo voy a intentar. Para vosotras, para vosotros, ¿cuál es la diferencia entre VIH y SIDA, por ejemplo? Por empezar por ahí, que es como el que da siempre un poquito más de miedo, ¿no? Y de impacto. A ver si se anima alguien.
¿No? ¿No es lo mismo? Ah, chan, chan. No sé explicarlo muy bien. Uno es el virus y el otro la enfermedad. Vale. Bueno, mira, estáis participando, lo cual me alegra. Porque de verdad que si no, esto es un poco raro. Estar yo aquí hablando simplemente como mirando mi presentación. Así que os lo agradezco. Pues os cuento. Bueno, antes de eso, vamos a ver un poquito por encima, porque ojalá pudiese detenerme más. VIH, sífilis, gonorrea, clamidia. Después os cuento uno por uno. Una persona con VIH, dice Laura, puede ser perfectamente intransmisible. Sí, totalmente, Laura, estás muy bien informada. Os lo voy a explicar también ahora en un momentito. No es lo mismo VIH y SIDA, ¿vale? Y os explico ahora por qué. Para empezar, bueno, aquí os pongo las siglas, ¿no? De que VIH es virus de inmunodeficiencia humana y SIDA es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Que me podéis decir, bueno, muy bien, yo eso también lo puedo leer y ver que son diferentes, ¿no? Pero es que es cierto que en muchos casos, de hecho, muchísimos libros, materiales y tal, te ponen VIH barrita SIDA, ¿no? Entonces da a entender a veces o da lugar a confusión de que sean lo mismo, de que sean sinónimos, pero no lo son, ¿vale? Algunas de las diferencias principales es que el VIH es el virus en sí que entra en el sistema inmunitario de la persona que se acaba de infectar, ¿no? Y ataca sus defensas, concretamente las defensas CD4, que están dentro de los linfocitos T, ¿no? Que son la parte que principalmente la parte de las defensas que nos protegen de otras infecciones y otras enfermedades, ¿no? ¿Cómo funciona el VIH? Pues el VIH lo que va haciendo es que destruye progresivamente tus defensas y así de manera paulatina va debilitando tu sistema inmunológico. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir, entre otras cosas, que no suele dar síntomas claros, ¿vale? El VIH en sí es un virus que te va deteriorando muy poco a poco, ya dependiendo de la salud de cada persona previa, ¿no? Al estado previo de salud y miles de situaciones más, miles de variables más, el avance es más rápido o menos, ¿no? Y el avance, si esta persona no se trata, pues eso, la infección por VIH, o bien no se hace la prueba y por lo tanto no sabe que lo tiene, daría lugar a entrar en fase SIDA. Fijaros que hablamos de fase, es decir, que es una cosa reversible, y ahora os lo cuento. El SIDA en sí es la enfermedad o la fase más avanzada, por eso es el síndrome, ¿no? Es como un conjunto de síntomas, podríamos decir, que en sí solamente aparece cuando el VIH, como os decía, o no se ha diagnosticado o no se ha diagnosticado o no se está tratando. Entonces llegaríamos en algún momento a la fase SIDA. En esta fase las defensas están tan bajas que ya nuestro sistema inmune es incapaz de defender a nuestro organismo. Y eso quiere decir que aparecen enfermedades oportunistas. Fijaros que se llaman así porque literalmente son enfermedades que a lo mejor, no, que seguro que de otra manera a lo mejor no ibas a estar contrayendo, pero que aprovechan la oportunidad que les brinda un sistema inmunológico deprimido para entrar en nuestro cuerpo. Y aquí hablamos de algunas específicas que suelen estar como metidas en el cuadro, ¿no?, principal clínico, como por ejemplo la neumonía, la tuberculosis, herpes zóster, que también lo llaman culebrina, que sale como por la zona de la espalda, por las costillas, por la piel, vaya. Son como algunas de las candidiasis bucal, algunas de las principales, pero ojo que mucha gente entra en pánico porque, por ejemplo, pues yo he tenido herpes zóster. ¿Quiere decir que tengo SIDA o que tengo VIH? No tiene por qué. Es decir, que son enfermedades que evidentemente tienden a aparecer aprovechando la oportunidad de que la defensa está muy baja, pero que las puedes tener de otra manera, ¿no?, independiente a tu estado serológico, ¿vale? ¿Qué es el estado serológico? Ahora que lo he dicho. El estado serológico es si somos seronegativos, seropositivos o, como yo digo muchas veces, sero no lo sé. Es decir, por defecto, excepto que tú hayas contraído el VIH de forma, la vía vertical, ¿no?, que es al nacer o de madre a hijo, por defecto, todas las personas somos seronegativas. Pero si en algún momento estamos en contacto con el virus y lo contraemos, nos infectamos, que después veremos las vías por las que esto puede pasar, pasaríamos a ser seropositivas, que no es lo mismo que cero positivo, ¿vale? Y cero no lo sé es cuando no sabes cuál es tu estado serológico porque nunca te has hecho la prueba.
¿Hace falta en todos los casos hacerse la prueba? Pues hombre, si no habéis tenido ninguna práctica de riesgo, que también ahora las veremos, tampoco hace falta, ¿vale? No hay que entrar en pánico, pero sí que en algún momento es muy probable que tengáis alguna práctica de riesgo y bueno, pues por conoceros, ¿no? Un poquito mejor es algo que yo recomiendo bastante. Vías de transmisión. Tenemos 3 principalmente. Relaciones sexuales sin protección, la vía sanguínea y la vía materna. La vía materna ahora mismo es súper poco común. Hace ya muchos años que en España no nace ningún bebé infectado de VIH. Las relaciones sexuales sin protección son la más común ahora mismo con diferencia y la vía sanguínea principalmente hace referencia a sobre todo el consumo de sustancias a través de pues, vía intravenosa, ¿no? Sobre todo con el tema de la heroína y tal, cuando se comparten jeringuillas. También puede pasar a raíz de hacerse, por ejemplo, tatuajes en locales o en establecimientos que no tengan las condiciones sanitarias pertinentes, ¿no? Y el material no esté esterilizado y tal. Pero por la vía sanguínea, también quitando estas situaciones, es difícil infectarse. Y con esto quiero decir que por un beso que te des con lengua y que haya un poquito a lo mejor de sangre porque te he mordido sin querer, no va a haber transmisión. Es súper difícil porque tendríais que ingerir una gran cantidad de sangre de la otra persona. Y bueno, ahora os explico un poquito más los mecanismos por los que os podéis infectar. Pero en esencia, ahora mismo la vía de transmisión principal son las relaciones sexuales sin protección. Y esto implica que va más allá del coito. Es decir, no es solamente penetración sin preservativo, sino que también hay otras prácticas sexuales que muy erróneamente se denominan preliminares, ¿no? Como por ejemplo el sexo oral, que pueden también transmitirlo. Pero ahora os lo explico. Antes de continuar, que vamos a entrar en la parte un poquito más densa, os quiero leer por si tenéis alguna duda de lo que he contado hasta aquí. Diferencias entre VIH y SIDA, vías de transmisión, no sé, a ver si tenéis alguna dudilla, porque como vaya avanzando y no, o a lo mejor no os vais a enterar bien. Todo perfecto, vale. Que muchas veces hablo también rápido y por ahora bien. Perfecto. Si no, en cualquier momento de verdad que no me vais a interrumpir porque al fin y al cabo os leo y en cuanto pueda os contesto. Así que sentiros súper libres de escribir cualquier cosa. Voy a pasar. Vale, transmisión por la vía sexual, es la que voy a explicar con más detalle por la prevalencia que tiene, ¿vale? Porque es la más común. Estaréis viendo ahora mismo un triangulito que pone VIH positivo, vehículo y mucosa. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto es una forma como más sencillita de explicar las condiciones que se tienen que dar para que una persona se infecte. Y aquí abro un paréntesis. Fijaros que hablo de infectarse, no de contagiarse. Esto es muy importante para no estigmatizar. Porque realmente el virus del VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, es un virus infecto transmisible, es decir, no es infecto contagioso. Un virus contagioso, pues el COVID, el ébola, yo qué sé, un virus de resfriado simple, ese tipo de cosas se contagian, porque se contagian pues, por el aire o por tocar ciertas cosas y luego a lo mejor llevarte las manos a la boca por falta de higiene, en fin, por 1000 historias, ¿no? Pero el VIH se transmite, no se contagia. Y esto trae cola, porque al fin y al cabo ha habido muchos casos de discriminación en distintos colectivos, sobre todo en el ámbito del trabajo. Y por poneros un ejemplo, en Madrid hasta hace nada no podías ser taxista si eras una persona que tenía VIH, porque estaba catalogada como una enfermedad infectocontagiosa. Entonces se daba por hecho que si recogías a personas en tu taxi, pues les podías contagiar por el aire, por estar en un espacio reducido, ¿no? Que evidentemente razonándolo y conociendo un poquito dices, hombre, obviamente no, pero aún así estaba ahí en esa categoría. Por lo tanto, bueno, después de muchos trámites a nivel jurídico y legal, ya eso se ha modificado y no es así. Pero de aquí viene la importancia de hablar de que es transmisible, de que te infectas, pero no que te contagias, ¿vale? No es correcto. Bueno, continuando con lo que estaba. VIH positivo, ¿no? Es decir, que yo tenga una relación sexual con una persona que sea VIH positivo, sin preservativo. El preservativo existe, el preservativo de pene y el preservativo de vagina, ¿vale? Que después os lo enseño rápidamente. Esa persona con la que yo esté teniendo relaciones sexuales no tiene por qué tener ningún tipo de señal, síntoma, aspecto físico, absolutamente nada.
¿vale? O sea, son personas normales y corrientes, que muchas veces no saben que tienen VIH y por eso pues no se utiliza preservativo. O sea que también hay muchas veces una idea muy extendida de que las personas con VIH tienen como cierta maldad y que como yo lo tengo, pues ahora que se fastidie todo el mundo y que lo cojan también. Nada más lejos de la realidad, o sea, eso Es no, que lo de las dudas que me en ha... absoluto. No he contestado todavía. No, porque no llevo toda la mañana con otras cosas y no me he puesto todavía con eso. Hay un micro abierto, ¿no? No sé si se puede silenciar o... ¿Ahora? Sí, de silencio, Carmen María Mata de vez en cuando se le abre el micro, sí. Pero intento Vale, estar pendiente para iniciarlo. vale, vale. Perdona, Ángela. Nada, nada. Vale. Seguid viendo mi pantalla, ¿no? Que es que no sé qué he hecho. La he reducido sin querer. Me imagino que sí. Vale, lo que iba diciendo, que las personas con VIH, vale, si la veis, perfecto, no tienen maldad, o sea, hay de todo, a ver, sí, hay personas en el mundo de todo tipo, pero que no penséis que por tener VIH ya vas a muerte, que sea, hay muchos bulos de gente que, bueno, yo he escuchado de todo, de verdad, no os hacéis una idea. En las discotecas, pues va intentando pinchar a otras personas con un cuchillo o con una navaja con la que ya previamente se ha cortado a la persona, entonces tiene su sangre infectada y, bueno, unas historias de verdad, para no dormir, ¿no? Entonces, si se tiene una relación sexual sin protección con una persona, sin haberos hecho las pruebas previamente, ni por una parte ni por la otra, la responsabilidad de que haya cualquier tipo de infección es de las dos partes. Que muchas veces, sea VIH, sífilis, gonorrea, lo que sea, si la persona que lo tiene está asintomática, no tiene ni idea, decide tener relaciones sexuales desprotegidas y la otra parte también, amigos, aquí la responsabilidad es de las dos personas que han decidido de forma consensuada no utilizar protección, que es muy fácil una vez que hay un resultado positivo de algo de esto, culpar a la persona que te lo ha pegado. Y no, eso no es justo, ¿vale? Hay que ser responsable desde el principio hasta el final. Y los momentos de calentón aquí son muy malos. Así que bueno, recapitulando, tengo que tener relaciones sexuales sin preservativo con una persona que tenga VIH y tiene que haber un vehículo, ¿no? Que es lo que viene en el otro puntito del triángulo. Un vehículo que transmita, que transfiera de la persona infectada el virus a la persona que no lo está. ¿Cuáles son esos vehículos? Pues son la sangre, puede ser sangre de menstruación o sangre de que hay una heridita o de lo que sea. El semen, el líquido preseminal, el fluido preseminal también, pero es muy raro porque tiene muy poquita carga viral y no está del todo claro, ¿vale? Por eso no lo pongo. El fluido vaginal y el fluido anal. No tienen todos la misma capacidad infectiva, ¿vale? La sangre y el semen son los que más, junto con la leche materna, pero aquí no aparece porque no es un fluido que suele estar implicado en las relaciones sexuales. El fluido vaginal suele tener mucha menos carga viral y el fluido anal, por si no sabéis a lo que hago referencia con esto, es como una especie de mucosa o de liquidito, que no es una lubricación realmente, pero bueno, como un fluido que recubre las paredes del ano y que muchas veces pues está presente, ¿no? Su finalidad es facilitar el tránsito intestinal y el hecho de poder ir al baño bien, pero bueno, no, por eso digo que no es una lubricación, ¿no? No es porque estés excitado y vayas a hacer sexo anal, no es que aparezca, que ya está ahí, ¿no? De forma previa. Y ahí también se ha descubierto que hay presencia de VIH. La presencia de VIH es carga viral, simplemente. O sea que el VIH se encuentra presente en estos fluidos. Además de estos estaría la leche materna, pero aquí no aparece por lo que os he comentado. ¿Qué pasa si me cae semen en la mano? ¿Qué pensáis que pasa? Si tengo la mano, estoy masturbando a una persona, me cae semen en la mano y resulta que esa persona tiene VIH. ¿Me puedo infectar? Félix dice que nada. Laura, yo creo que no. Atleya, no. Vale. Pues no, efectivamente. A ver, yo siempre ponía este ejemplo cuando en Asima nos preguntaban por prácticas que habían tenido y si tenían riesgo de transmisión o no, porque de verdad es muy fácil volverse hipocondriaca al tener toda esta información, pero de verdad que luego tampoco es tan fácil infectarse, en serio, ¿eh? No os preocupéis más de la cuenta. Yo tengo que tener un tajo en la mano, una herida abierta, profunda y sangrante, y en esa herida abierta, profunda y sangrante tiene que entrar el fluido, el vehículo de la otra persona, fluido vaginal, sangre o semen, porque es necesario que este fluido infectado entre en mi torrente sanguíneo, entre
en lo más profundo de mi circulación, ¿no? Por decirlo así, para que haya una infección. O sea que de manera superficial, si tenéis un rasguño, un padrastro, una postillita de que el gato te ha arañado, es muy, muy, muy difícil que os infectéis, ¿vale? También depende mucho de la carga viral que tenga la persona infectada, pero esto ya es meternos un poco en camisa de once varas, ¿no? Porque no es lo mismo que estés en una fase de recién infección, que estés con una fase ya más avanzada o que estés en fase de SIDA. La carga viral, es decir, la reproducción del virus, es mayor y al ser mayor es más fácil que te infectes, ¿no? O sea que aquí hay varias variables a tener en cuenta. Pero bueno, en esencia, tiene que entrar en tu torrente sanguíneo para que haya una seroconversión, que es pasar de cero negativo a cero positivo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues si no hay una herida abierta, profunda y sangrante, ese vehículo infectado de esa sangre, ese semen, lo que haya, tendría que entrar en una mucosa. ¿Cuáles son las mucosas? Pues principalmente, hay más, pero principalmente tenemos la mucosa bucal, básicamente la boca, por dentro, obviamente, la conjuntival, que son los ojos, y la genital, pues principalmente pene, vagina y ano, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué están aquí? Os lo lanzo como pregunta. Cuando preguntamos esto en los institutos, la gente se pone rojísima. No os veo, pero bueno, os lo pregunto. ¿Por qué creéis que aparece aquí la mucosa conjuntival como una posible vía de entrada del VIH? ¿Por qué están aquí los ojos implicados? Que a priori parece que no tiene nada que ver con el ámbito sexual. Por la eyaculación. Efectivamente, por la eyaculación en la cara. Sí, o sea, son cosas que muchas veces cuesta mucho decir y pensar, pero es que vamos a ver, es que me ha pasado, es que es real, aquí tenemos que hablar con claridad y sin tapujo. José Gómez, sexo oral puede salpicar totalmente, exacto, es eso. Puede entrar en los ojos y no lo recomiendo porque podéis coger una conjuntivitis, ¿no? Aparte de que podéis contraer VIH. Aún así, coger VIH por esta vía no es lo más fácil, ¿vale? O sea, de verdad, no tengáis pánico con esto. También, por ejemplo, pasa en personal sanitario cuando están haciendo algún tipo de cura y tal, es poco probable, pero puede pasar que te salpique los ojos, sangre, en fin, que hay aquí más de una posibilidad, ¿no? Pero bueno, en el ámbito sexual, esto es lo que puede ser más importante. Aún así, os quiero explicar, al final no me va a dar tiempo mucho, pero bueno, yo os voy explicando cosas que creo que os pueden servir. Existe una cosa que se llama profilaxis post-exposición. Esto creo que es muy importante. El personal sanitario, cuando se pincha accidentalmente con una aguja o una jeringuilla de algún paciente con VIH o le salpica sangre en los ojos o lo que sea, pueden optar a un tratamiento que se administra lo antes posible, sobre todo las siguientes 24, 48, 72 horas como mucho, y consiste en tomar medicación antirretroviral durante 28 días para que no te infectes de VIH, para que esa medicación antirretroviral, que es la misma medicación que se toman las personas con VIH para no llegar a fase SIDA, haga como de barrera protectora y que el virus no sea capaz de hacer esa seroconversión, ¿vale? Esto, aparte del personal sanitario, las personas de a pie lo podemos pedir. En urgencias de hospitales, en Málaga, por ejemplo, en el Carlos Haya y en el Clínico, sobre todo, vas a urgencias y, bueno, es complicado porque a veces das con personas que están ahí de turno, ¿no? Y que no conocen que esta opción está, pero normalmente no hay pega y te administran el tratamiento, tiene sus efectos secundarios obviamente y es fuerte, pero si estáis casi seguros o con una probabilidad alta de que os hayáis estado en contacto con una persona con VIH, con su fluido, es decir, la persona en sí estupendamente bien, no hay ningún problema, pero con su fluido de una manera peligrosa, por así decirlo, podéis hacer esto, ¿no? Y os puede realmente evitar una infección. O sea, que es bastante importante conocer esto y no se le da nada de difusión. Es como una especie de píldora del día después, pero realmente para prevenir el VIH, y no es solamente una, sino que es un tratamiento de un mes. Al finalizar se te hace la prueba y se comprueba si efectivamente se ha evitado o no y qué ha pasado con eso. Así que creo que es muy importante que se conozca, ¿vale? En fin, el caso.
una pregunta de José. ¿Es igual de absorbente la mucosa bucal que la genital? No, normalmente no. La mucosa bucal es más resistente porque está, al fin y al cabo, como más acostumbrada pues, al tener que masticar los alimentos, tal. Tiene como una resistencia mayor. Es muy flexible, en fin, que es diferente. La saliva también hace de pequeña barrera protectora, aunque no lo parezca, también algo ayuda. En cambio, la mucosa genital, especialmente el ano y la vagina, pues no es así, sobre todo el ano. El ano es de todas las mucosas la más sensible, ¿vale? La vagina un poquito menos, porque al final también es el canal vaginal del parto, ¿no? Está pensado también para tener elasticidad en las paredes vaginales. Entonces es un poquito menos delicada, pero también se puede. Y el pene, al fin y al cabo, como ya imaginaréis, está recubierto por piel. Entonces lo más difícil es infectarse de esa manera. En una relación heterosexual de penetración, con hombre-mujer, es mucho más fácil que sea en igualdad de condiciones, ¿no? Ella, la que se infecte, que él. Porque el pene, al fin y al cabo, el glande sí que es un poco más la parte así más sensible, más de mucosa, la uretra, ¿no? Que evidentemente por donde sale el pipí, el semen y todo esto, para ubicaros. Es la parte más delicada, pero por lo demás, sobre todo si la persona no está circuncidada, es más difícil, bastante más difícil que se infecte de esa manera, ¿vale? Entonces, en esencia, ¿qué tiene que pasar para que yo me infecte de VIH por la vía sexual? Pues tengo que tener relaciones sexuales desprotegidas con alguien que tenga VIH, tiene que haber un vehículo como la sangre, el semen, el fluido vaginal o el fluido anal que entre en mi cuerpo y no vale que entre de cualquier manera. Tiene que entrar en mi cuerpo a través de o una herida abierta, profunda y sangrante, que no suele pasar en el ámbito sexual, nadie se pone a hacer una masturbación con la mano abierta, la verdad, o que entre en una mucosa, en la boca, en los ojos o en los genitales. ¿Qué pasa? Que aquí haríamos referencia a varias prácticas, ¿no? En el sexo oral, por ejemplo, tened en cuenta que en base a esta explicación, quien pone la boca es quien asume el riesgo, ¿vale? Porque la saliva no tiene presencia de VIH. O sea, hace falta una cantidad de saliva tan grande para que haya una infección o una transmisión por esa vía que se considera que no es un fluido de transmisión, ¿vale? Que sí, que si lo analizas en laboratorio y tal, en fin, aquí hay muchos estudios al respecto, ¿no? De que en la saliva puede haber presencia, pero es tan mínima, tan mínima, tan mínima, que no se considera en absoluto, una vía de transmisión. No lo es, no es un vehículo, ¿vale? Entonces siempre que voy a hacer sexo oral, quien pone la boca tiene el riesgo, ya sea a un pene o a una vulva. Es lo mismo, por ejemplo, aquí vamos a hablar de reducción de riesgos. Lo ideal es utilizar preservativo de sabores, que para eso están, en el caso del pene, y en el caso de la vulva viene muy bien o utilizar Dental Dam, que os lo tengo... Ay, no sé dónde lo he puesto. Aquí. Dental Dam es la barrera de látex, también se llama así, que es lo que veis aquí a la izquierda de una telita. Es como una especie de sabanita de látex y a través de eso se puede hacer sexo oral a una vulva, ¿vale? Y previene, evidentemente, cualquier tipo de infección. Pero si no queréis utilizar, porque, bueno, en fin, no voy a meter yo a juzgar nada, ¿no? Si no queréis utilizar ningún tipo de preservativo, vamos a hablar de reducción de riesgos. Es decir, ¿cómo puedo yo reducir al máximo posible el riesgo de contraer VIH, sífilis, gonorrea, cualquier infección de transmisión sexual a raíz de hacer una felación, un cunilingus o cualquier práctica oral? Pues, en el caso de una felación, si evito la eyaculación en la boca, estoy evitando que un posible vehículo, como es el semen, entre en contacto con mi mucosa bucal. Entonces evito un porcentaje alto del riesgo, igual que si evito que me entre en los ojos, obviamente, ¿no? Entonces eso es un truquillo. Con el tema del fluido vaginal o la lubricación de la vulva, pues hombre, normalmente como no es igual que la eyaculación, es decir, que es algo que se va segregando, por así decirlo, de manera continua, que no suele ser tan abundante en tanta cantidad, excepto que haya una eyaculación femenina, como la eyaculación masculina, es más difícil que haya una infección a través de esta práctica oral. Ahora, si tiene la persona la regla, pues hombre, esto cambia. Aún así, truquillos, no lavarse los dientes inmediatamente antes ni inmediatamente después de hacer esta práctica de sexo oral, ni utilizar enjuague bucal ni nada, porque muchas veces al cepillarnos los dientes nos podemos hacer pequeñas heridas que aún así de verdad es difícil, porque
son pequeñas heridas, pero hay personas que le sangran mucho las encías, en fin, que si ya de por sí la mucosa de la boca es una mucosa, si la daño y le hago, pues eso, algún tipo de heridita, pues evidentemente estaría aumentando el riesgo de que hubiese esa infección, que aún así no es muy alto, ¿vale? De todas las prácticas, bueno, entre la penetración anal o vaginal y la oral, la penetración oral o la práctica de sexo oral a una vulva, la que tiene menos riesgo es esta, ¿vale? Mucho menos. La masturbación, por ejemplo, masturbar a otra persona, mucha gente piensa que se puede transmitir por el tema de las heridas y tal, pero realmente ahí no hay riesgo. Sin embargo, se considera sexo de segunda categoría. Me da mucho coraje, ¿no? Y aquí entramos con lo de los preliminares. Parece que eso no cuenta, ¿no? Que venga ya, pero sí, lo siguiente. Así que bueno, cuando hay personas muy asustadas, hablamos de prácticas de no riesgo, de riesgo literalmente cero, y son pues eso, los besos, las caricias, los masajes, la masturbación, ahí no hay ningún tipo de riesgo, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Creéis que... os voy a hacer una pregunta. Entre el sexo oral, el vaginal y el anal, ¿cuál creéis que tiene mayor riesgo, menor y riesgo intermedio? ¿En qué escala pondríais cada uno? Vale. El anal el que más y después los demás. Siempre me dijeron que el anal. Sí. Vale, estáis muy bien informadas e informados. Sería el orden sexo oral, sexo vaginal y el anal, ¿vale? Y dentro del anal, ¿quién crees que tiene más riesgo? ¿La persona más, la persona que recibe, la persona más activa, la persona más pasiva? ¿Quién pensáis que tiene más riesgo? Siempre se dice insertiva, receptiva, activa, pasiva, en fin, hay muchos términos, ¿no? La receptora, los dos el mismo. La receptora. La receptora, efectivamente, la persona receptora. Y ojo, que siempre que hablamos de sexo anal, la gente se imagina a dos hombres teniendo sexo anal. El sexo anal es una práctica como cualquier otra que no determina ningún tipo de orientación sexual. O sea que sí, pueden ser dos hombres, una mujer y un hombre, en fin, que puede haber también dos mujeres pueden tener relaciones anales utilizando cualquier tipo de estimulación, dildo, dedos, ¿vale? Que esto también hay que tenerlo en cuenta. Pero en este caso, ya hablando de la transmisión de infecciones de transmisión sexual, tanto con VIH como con cualquiera de las demás, que ahora os comentaré un poquito, la principal, la peor parte se la llevaría la persona receptora, la persona que recibe la penetración anal, ¿vale? Sea hombre o mujer, eso nos da igual. ¿Por qué? Pues porque la mucosa del ano se caracteriza por ser más sensible y más absorbente que otras mucosas. Es decir, es una mucosa de por sí que tiende mucho, de forma muy rápida, a cualquier fluido que se le... Por eso funcionan tanto los supositorios, ¿vale? Porque enseguida se deshace y se absorbe y pasa el torrente sanguíneo. Pues esto es lo mismo, absorbe muy bien. Y además, si tiene alguna herida, es más fácil todavía, igual que pasa con la boca, como puse antes el ejemplo, que haya una infección, o sea, que haya una absorción mayor. Es como abrirle una puertecita a que el VIH, la sífilis, lo que sea, entre en nuestro cuerpo. Es como decir, si ya de por sí estabas invitado, pues ahora ya estás entrando, ¿no? Con más razón, te estoy abriendo la puerta. Algo así sería. Entonces, sí, al fin y al cabo, también tener en cuenta que en el sexo anal, al no tener una lubricación natural, hay personas muy brutas que no utilizan lubricante, lo cual me parece horrible, porque el lubricante es muy importante y aquí más, y hace que sea más fácil que se inflame, se irrite esa zona, esa mucosa, y que evidentemente haya heriditas, ¿vale? Y lo cual, pues sí, facilita mucho. Entonces, Laura, ¿sería por la facilidad para las heridas o por otra razón? Por las dos cosas, por el tipo de mucosa y por la facilidad para las heridas, ¿vale? Salvo que sea una pareja homosexual femenina. Si son dos chicas, están teniendo relaciones, ahí no hay ningún tipo de riesgo, exactamente. Simplemente, bueno, que también pueden tener sexo anal, por eso lo decía, pero no porque no hay fluidos que puedan infectar. Y por el dedo, aunque tengas una herida, que sepáis que hay condones para dedo. Los japoneses lo utilizan mucho, pero bueno, lo hacen sobre todo por la parte higiénica, de que no haya bacterias ni nada que infecte.
Así que, pues, ese es el plan. Indetectable es igual a intransmisible, que lo comentaba Laura, creo que era al principio. Las personas, esto es importantísimo de verdad, las personas con el VIH que toman su tratamiento no transmiten el VIH. El VIH, si se diagnostica rápido, no tiene que llegar nunca a fase SIDA, de verdad, no tiene por qué. Y aún así, si llegase a fase SIDA, con una buena terapia, un buen tratamiento y una buena adherencia al tratamiento, es decir, que haya consistencia en la toma de la medicación, se puede volver a la fase VIH. No es algo que ya estás en fase SIDA, te mueres, no. Y de SIDA, actualmente, es muy difícil morir. De hecho, sería incorrecto esta frase. De SIDA como tal, el virus o el síndrome en este caso no tiene la capacidad de matarte. Te mataría en todo caso una de las enfermedades oportunistas, que entre ellas pues hay bastante facilidad para coger sarcoma de Kaposi o ciertos tipos de cáncer, ¿vale? Entonces, en todo caso, sería esa enfermedad oportunista. El SIDA de por sí no mata, el síndrome en sí no. El VIH sí se diagnostica en un momento, pues, de forma precoz, ¿no? De forma tardía. No tiene por qué llegar a fase SIDA nunca. Y con el tratamiento es una situación de salud que se hace crónica, es decir, no tienes por qué morirte antes, la esperanza de vida ya no se hace menor. Y esto es gracias a que se ha avanzado muchísimo. Es cierto que no hay cura. Ahora mismo no hay cura del VIH, pero se ha avanzado muchísimo en la medicación. Al principio eran 10 pastillas para poder estar mínimamente bien y ahora pues son entre 1 y 3, como mucho, ¿no? Te la tomas todos los días, siempre a la misma hora, eso es súper importante. Y eso hace que pases a ser indetectable. ¿Qué quiere decir ser indetectable? Pues quiere decir que si bien el virus sigue estando en tu organismo, sigue estando en tu cuerpo, no se detecta en tus fluidos. En los vehículos que hemos hablado antes, la sangre, el semen, el flujo vaginal, la leche materna, el fluido anal, no se detecta el virus. Por lo tanto, está como dormido, por decirlo así. Si se te hace una analítica de sangre con la carga, o sea, con la serología, ¿no? Para ver si tienes o no, va a salir positivo porque no es una cura, pero está tan pequeñito, la carga viral está tan reducidísima que la capacidad de transmitirlo es mínima, tan mínima, tan mínima, tan mínima, que se han hecho de verdad muchos estudios al respecto, que se considera, y esto lo avala ONU-SIDA, la Organización Mundial de la Salud y muchísimas administraciones importantes e instituciones importantes, no lo digo yo, es intransmisible. Por lo tanto, si hay una persona que vive con VIH, que está diagnosticada, medicada, va a sus revisiones, que son normalmente cada 6 meses, y se le hacen pruebas de todo para ver que todo sigue bien y que la persona sigue indetectable, esa persona, incluso aunque no utilice preservativo y tenga relaciones sexuales con otras, no le va a transmitir el VIH. No os imagináis lo importante que es esto. O sea, de verdad, es muy liberador. ¿Debe significar esto que ya anchas Castilla vamos a tener sexo sin protección? Hombre, pues no, porque hay más cosas y no es buena idea infectarse de otras cosas, evidentemente. Pero bueno, lo importante es que al poquito, actualmente con los avances que hay en los fármacos, entre los 3 y los 6 meses, como mucho el año, casi cualquier persona que empieza a medicarse alcanza este estado indetectable. Si nos ponemos más técnicos, ¿cómo sé que estoy indetectable? En esas revisiones que se te hacen para ver cómo está la carga viral. Se analiza cómo están tus CD4, que si recordáis al principio de la presentación hablamos de que las CD4 son tus defensas, y se analiza la carga viral, la potencia que tiene el virus. Pero el virus se va replicando y haciendo copias y copias y copias de sí mismo. Entonces se analiza qué pasa con eso. Y normalmente indetectable estás cuando tienes muy poquitas copias del virus, muy, muy poquitas, y cuando las defensas, a la vez, suele pasar, aunque no sea el criterio que se sigue para decirte que estás indetectable, pero suele haber como un sistema de baja la carga viral, suben mis defensas, porque evidentemente el virus al ser más pequeño no me está atacando tanto. Entonces es maravilloso. Así que esto es súper importante para continuar en la lucha de la no discriminación, la desestigmatización y todo lo demás, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí antes de explicaros las pruebas? No, entiendo que no, ¿no? Que estoy explicando cosas un poco densas y no sé si os está pareciendo bien. Todo correcto, no por ahora, vale. Ay, gracias. Vale, ¿cómo saber si tengo VIH? Pues está
la forma más tradicional, que sería hacerte una analítica. ¿Qué es una analítica? O sea, ¿cómo tengo que pedir una analítica para el tema del VIH? Mucha gente piensa que una analítica completa es una analítica completa, de que tiene todos los marcadores, ¿no? No es así. Normalmente ni siquiera cuando vamos a nuestra ginecóloga o ginecólogo, que es el tema que más puede tener relación con todo el tema de la salud sexual, no solamente la citología, sino también ver cómo estoy en otro sentido, no te ponen tampoco en la analítica los marcadores del VIH y de otras infecciones, ¿vale? Y el médico de cabecera tampoco suele hacerlo, excepto que se lo pida. Lo triste es que hay veces que hay que suplicarlo prácticamente, ¿no? Y me parece horrible, pero bueno, en Asimás están dando charlas en diferentes centros de salud para concienciar y sensibilizar a los distintos profesionales de atención primaria para que no tengan prejuicios y para que no sean tan reacios a mandar este tipo de analíticas. Pero bueno, en esencia, tendrías que ir a tu centro de salud, o ahora se hace todo por llamada, indicar que has tenido alguna práctica de riesgo, porque si decís simplemente, quiero conocer mi estado serológico, ya os digo yo que tristemente no creo que os den la cita, no creo que os den la analítica, ¿vale? ¿Que sería un motivo lícito? Sí, pero no creo que os lo den. Entonces, he tenido alguna práctica de riesgo y me quiero hacer una serología completa. Quiero ver si tengo VIH o alguna otra infección. ¿Vale? Esa es la clave, porque así os ponen todas las infecciones que se puedan detectar por sangre, como pueden ser la hepatitis, el VIH, el herpes, ¿vale? La sífilis, así que va muy bien. Yo lo recomiendo y sobre todo si vais a empezar a tener relaciones sexuales desprotegidas con una pareja y tenéis un acuerdo de o exclusividad y relación monógama cerrada o relación abierta y poliamorosa o como sea, pero con preservativo con otras personas, en fin, la historia que cada uno ya quiera concretar. El caso es que es muy importante que si voy a dejar de utilizar preservativo, aunque utilice la píldora, algún método anticonceptivo o lo que sea, me quiero quedar embarazada, cualquier historia, analítica siempre, ¿vale? Y luego está la prueba que hacen en Asima, es una prueba gratuita y es la prueba rápida de fluido oral. La tenéis aquí a la derecha que pone OraQuick, esa es la marca del laboratorio de la prueba, ¿no? Es una prueba que se pasa, como veis ahí, por las encías superior e inferior, se mete en un líquido reactivo y en 20 minutos está el resultado. O sea que no hay ningún tipo de excusa ahí, que ni pinchazo, ni miedo a las agujas, ni nada, ¿vale? Y es muy fiable también, muy, muy fiable. Luego está la digitopunción, que como veis abajo en la siguiente, bueno, la imagen que está debajo de la oral, es un pinchacito que te hacen en el dedo, como cuando las personas con diabetes se quieren medir los niveles. Se mete en una tira reactiva, que la veis ahí al ladito, se le echa un reactivo, que es el liquidito este que parece un colirio, y sale una rayita en negativo, 2 rayitas en positivo, ¿vale? Igual que pasa con la oral. La oral también sale como parecido a un test de embarazo. Una rayita en negativo y 2 en positivo. Y luego tenemos la última prueba que ha salido así como más comercial, que es el autotest. Es una prueba rápida también. Bueno, la digitopunción también es rápida, ¿vale? Suele salir el resultado en 15-20 minutillos. El autotest lo podéis comprar en farmacia. La prueba rápida de fluido oral y la prueba rápida de digitopunción suelen hacerse en asociaciones sobre todo. En el centro de salud no la tienen, ¿vale? Igual que la analítica, solo en el centro de salud o ya laboratorios privados y hospitales. La prueba rápida del autotest es en farmacia y no en cualquier farmacia la tienen. En Málaga, la que hay enfrente del Eroski, que es muy grande, ahí suelen tenerla normalmente. Vale unos 35 euros o cosas así y es un folleto gigante que te explica paso a paso cómo hacerte tú misma la digitopunción. En esencia es la misma, ¿no? La misma prueba de la digitopunción, solo que adaptada para que cualquier persona de a pie se la pueda hacer. ¿Es recomendable? A ver, si te da muchísima ansiedad ir a un centro especializado a que te hagan la prueba, porque si hay personas que lo prefieren hacérsela en la intimidad de su casa, pues sí, bueno, adelante, mejor eso que nada, ¿no? Pero si no, no la recomiendo porque no tiene nada que ver un posible diagnóstico positivo con un acompañamiento que estando sola. No tiene nada que ver. Entonces, por favor, ya puestos a elegir, yo siempre de verdad os recomiendo que además podéis preguntar vuestras dudas a la persona que os hace la prueba. No sé, normalmente cuando sobre todo es en asociaciones, ¿no? Os podéis hacer preguntas durante los 20 minutos que tarda en reaccionar la prueba, tenéis ese acompañamiento para gestionar mejor los nervios, la ansiedad y me parece clave. Así que ahí os lo dejo como idea. Y bueno, ¿cómo prevenir todo esto? Está el preservativo de pene, que es el que veis aquí arriba, el preservativo de vagina, que es el que veis al ladito derecho, y luego la barrera de látex. El lubricante no es que prevenga, pero ayuda mucho porque si no utilizamos preservativo, al tener más lubricada la vagina o el ano, es más difícil que salga alguna heridita, que ya sabéis que la heridita no es la única manera de infectarse, pero facilita la infección.
Y aparte, si utilizamos preservativos, facilita que no se rompa, que no tienen por qué romperse, no tiene por qué romperse. Pero muchas veces, si estamos un ratito ahí y dale que te pego, pues sí que el látex, sobre todo si son súper finos, no sé qué, se puede deteriorar y puede dar como resultado que se rompa. Entonces, si está lubricado, es más fácil que todo fluya, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Antes de entrar con otras ITS, que también es importante. Y voy bien de tiempo al final, ¿eh? Me alegro yo de mi gestión, mi autogestión. No he dicho una cosa, mientras pensáis si tenéis alguna duda, respecto a las pruebas. Con el tema de la hipocondría, la ansiedad, es muy fácil decir, el domingo tuve una relación de riesgo, el lunes voy a hacerme la prueba. Eso no funciona así, ¿vale? Excepto que te hagan una PCR, que también existen PCRs para este virus, y eso no lo hacen en ningún sitio, excepto que lo pagues y son muy caras, laboratorios y tal, en fin, que me lío. Las pruebas tienen siempre un periodo ventana, ¿vale? ¿Qué es un periodo ventana? Un periodo ventana es el periodo que tiene que pasar entre que tenga una práctica de riesgo donde ha habido un vehículo en una mucosa, tal, y el tiempo que tiene que pasar para que la prueba tenga la suficiente sensibilidad para diagnosticar o para detectar el virus. O sea, que no hay un único periodo de ventana para todas las pruebas. Cada prueba, según el reactivo que tenga, el laboratorio que la fabrique, etcétera, va a tener un periodo u otro, ¿vale? Pero sí que es cierto que de un día para otro es muy difícil que salga el resultado y que normalmente esta sensibilidad suele ser en torno a 3 meses. El periodo de ventana suele ser 3 meses. Hay personas que son más conservadoras y te dicen 6. Bueno, 6 meses. Yo creo que 6 meses no es necesario. Y son 6 meses de ansiedad que no tiene ningún sentido estar con eso ahí. Pero tampoco tiene sentido hacerte la prueba, pasar el mal rato, porque tienes mucha ansiedad, te la quieres hacer ya en una semana y que luego no te sirva y que a los 3 meses tengas que volver. Entonces, la de fluido oral son 3 meses. La analítica es un poquito menos. La analítica es en torno a un mes, mes y medio. Hay casos que con 15 días se ha podido ver el positivo en una analítica, ¿vale? Igual pasa en la digitopunción. La digitopunción, que es el pinchacito en el dedo, también tiene un periodo ventana menor, pero depende mucho del laboratorio. Entonces, si os lo vais a hacer en alguna asociación, preguntadle, ¿vale? Porque si yo os digo aquí algo general, a lo mejor os miento y no quiero. Y el autotest igual, tiene un periodo menor que la de fluido oral, también en torno al mes más o menos, pero aún así son cosas que os sugiero que de verdad lo miréis bien. Esto me pasó a mí y luego me explicaron lo del periodo de ventana. Es normal, si es que como, joder, yo lo quiero saber ya, ¿no? Y es muy responsable, no irresponsable, es muy responsable quererlo saber lo antes posible y muy lógico, pero es que no tenemos ese nivel de avance ahora mismo. Cuando te hacen analítica, pues eso, tampoco. El periodo de ventana es menor, es en torno a un mes. A ver, a los 15 días, si tienes mucha ansiedad, te la puedes hacer. Pero igual yo me la repetiría a los 3 meses, en ese caso, yo concretamente. Así que esa es la historia. Y no es porque el virus no esté, ¿eh? El virus está y está empezando a replicarse, pero la prueba no tiene la suficiente sensibilidad para detectarlo todavía, porque como está en fase incipiente, en fase inicial, pues claro, aún no le ha dado tiempo a replicarse lo suficiente. Entonces, claro, no lo detecta y pueden dar un falso negativo. El falso negativo es una putada, porque te vas a tu casa muy feliz pensando que está todo bien y en realidad a lo mejor no lo está. Entonces no vuelves a hacerte la prueba hasta vete tú a saber cuándo, si es que te la haces, y a lo mejor sí que es positivo. Así que es muy importante, ¿vale? De verdad. Y entiendo la dificultad que tiene, la ansiedad que implica el no saber, pero es que si no, no os va a servir de mucho. Más cositas. Pruebas de... Bueno, ahora os cuento esto. Pruebas de otro tipo de ITS. ¿Qué son las ITS? El VIH es una ITS, ¿vale? Y el SIDA. Las ITS son infecciones de transmisión sexual. Habréis visto que históricamente siempre se ha hecho referencia a ETS y ahora también se habla a veces de ITG, de infecciones de transmisión genital, y el de ETS son enfermedades de transmisión genital. A mí me parece que el más correcto sería ITS, porque son infecciones que pueden acabar en enfermedad o no. Si decimos enfermedades de transmisión sexual, como que no estamos siendo del todo técnicamente correctas, porque muchas veces no se llega a desarrollar la enfermedad. Fijaros, en el VIH el virus al final es una infección, el SIDA sería la enfermedad como ya avanzada, ¿no? Entonces estaríamos ahí faltando un poquito a la verdad. Entonces yo me siento muy cómoda con ITS. Infecciones de transmisión genital, ¿por qué no lo utilizo? Pues porque no tiene por qué haber necesariamente
una implicación genital. Por ejemplo, me puedo infectar porque me caiga semen en los ojos. Mis genitales ahí no están implicados. O puedo tener síntomas de una sífilis en la garganta. Ahí no hay unos genitales implicados, ¿no? Entonces, bueno, por eso yo también soy un poco más reacia a utilizar ese término. Pero vamos, simplemente que sepáis que son infecciones que se transmiten a través de las relaciones sexuales desprotegidas, principalmente de forma anal, vaginal u oral, y pueden estar causadas por bacterias, virus, hongos, parásitos, protozoos, en fin. Hay muchas cositas. Se transmiten principalmente a través de semen, líquido preseminal, pero en menor medida, flujo vaginal, el fluido anal también faltaría que añadirlo, y sangre. Y algunas, desgraciadamente, también por contacto piel con piel durante las relaciones sexuales. Esta es la parte que más desconcierta, ¿no? Y que más miedo da. A ver, síntomas más comunes. En pene y en vulva y vagina. Al final vienen a ser los mismos o muy parecidos, ¿no? No todas las infecciones son sintomáticas, algunas son asintomáticas y es más fácil tener infecciones asintomáticas en mujeres o en personas con vulva que en hombres, ¿vale? O en personas con pene. Así que bueno, atentos y atentes, así tenéis úlcera, evidentemente, por favor, que de verdad he visto casos de nada, será una heridilla, pero ¿cómo vas a estar con una heridilla, que más que heridilla es una úlcera o es una llaga en tus genitales sin hacerle caso, esperando que se quite solo? O sea, excepto que tú tengas muy claro que te has arañado, que te has hecho cualquier tipo de, no sé, daño con la uña o con un juguete, todo eso hay que mirarlo, por favor. Úlceras, verrugas también, excepto que la tengas de siempre, de nacimiento. Cualquier verruga en esa zona suele ser del VPH, virus del papiloma humano, ¿vale? Ahora lo explico. Secreciones uretrales que salen por la uretra, ¿no? Por donde se hace pipí en el pene. Van saliendo pues como secreciones, como gotitas ahí purulentas que no tienen ninguna buena pinta y a veces huelen mal también. Alteraciones del flujo, en el flujo vaginal, cambios en la cantidad, color, olor o consistencia. Eso de que la vulva huele a pescado, no. Ahí normalmente ese olor se asocia a algún tipo de infección. Gonorrea, clamidia, tricomoniasis también puede ser, en fin. Vaginosis, hay un montón de cosas que no me va a dar tiempo a explicaros todas, pero bueno, el caso es que no tiene que oler así, ¿vale? Aumento de los ganglios inguinales son los ganglios de la ingle, ¿vale? Y claro, pensad, por ejemplo, si alguna vez habéis cogido alguna faringitis o laringitis, algún resfriado gordo, os habréis notado tal vez en la garganta como dos bolitas, o al menos una bolita, inflamada, gordita, que decís, Dios mío, ¿esto qué es? Pues esos son unos ganglios, uno de los múltiples ganglios que tenemos en nuestro cuerpo. En la ingle tenemos otros. ¿Qué pasa? Que si se me inflaman los ganglios de esa zona, quiere decir que por ahí hay algo que no va bien. Igual que cuando estás mala de la garganta y se te inflaman los de la garganta, no se te van a inflamar los de la ingle, ¿vale? No lo ignoréis, por favor, nunca. También puede ser porque os hayáis dado un golpe o algo así, o yo qué sé. Pero bueno, aún así, no es para ignorarlo. Dolor en los genitales, picor o escozor. Son los más comunes, ¿vale? Aquí he puesto los que me va a dar tiempo a explicar, porque hay aquí un mundo, aún así, de verdad, con preservativos se evitan la inmensa mayoría de ellos, pero hay dos concretamente que no se, bueno, diría que tres igual, pero bueno, sobre todo dos que no se previenen del todo con preservativo. Aún así ayuda inmensamente, sea el preservativo para el pene o para la vagina, que son el virus del papiloma humano, que aquí el vaginal ayuda un poquito más porque cubre más área, y el herpes. ¿Qué pasa con estas dos infecciones? El virus del papiloma humano tiene es muy difícil este virus, ¿vale? Y me cuesta explicarlo porque es muy amplio y tiene muchos matices, pero bueno, lo voy a intentar hacer lo mejor posible. Es un virus que tiene muchas cepas, muchas cepas, más de 100. Algunas de esas cepas son, entre comillas, benignas y otras son malignas, también entre comillas, porque no tiene por qué acabar en cáncer, pero bueno, es más fácil, ¿no? Las benignas suelen ser las que se asocian con el desarrollo de verrugas en la zona genital. Verrugas que son condilomas, normalmente son condilomas acuminados, se llama, ¿no? Y es un tipo de verruguita que se asocia mucho a este virus, ¿no? Esas verrugas pues pueden ser desagradables o antiestéticas o generar incomodidad, pero no son peligrosas. Son peligrosas, entre comillas, porque se pegan, eso sí que se contagia, porque es por el contacto literal, ¿no? Piel con piel, si no cubre esa zona el preservativo,
Pero más allá de eso, no te implica ningún riesgo de malignidad o cancerígeno, ¿no? Las otras cepas, que son las cepas que principalmente de las que previene o las que te protege la vacuna, la famosa vacuna, que son 3 dosis de... Hay varias marcas, la más famosa es Gardasil, que también ha tenido mucha polémica, o tuvo en su momento mucha polémica. Son las cepas que más se correlacionan con la posibilidad de desarrollar, si no se revisa, si no se trata, si no se atiende, un cáncer de cuello de útero, ¿vale? Cáncer de cérvix. Quiere decir que si en una citología, porque es la manera única en la que puedes saber eso, si tienes ese tipo de cepa, si en una citología me salen células alteradas y tal, en el epitelio tal cual, ¿quiere decir que voy a tener cáncer? Absolutamente no, no tiene por qué y normalmente no llega a cáncer, de verdad que no. Llega a cáncer cuando pasan años, la persona no va a sus revisiones, no se cuida, por eso el autocuidado es tan importante y entonces, pues hombre, puede llegar a avanzar a ese nivel. Pero que sepáis que el VPH es la ITS más común a nivel mundial. Se dice que probablemente todo el mundo en algún momento ha estado, todo el mundo que tenga sexualmente activo, ¿no? Ha estado en contacto con este virus, pero que normalmente no lo llegas a desarrollar ni con verrugas ni de ninguna, ni de la otra manera, ¿no? Y que tu cuerpo naturalmente, de forma natural, tus defensas se encargan de combatirlo y eliminarlo. De hecho, si alguna vez habéis conocido a alguien o habéis sido vosotras mismas las que hayáis tenido, pues eso, un diagnóstico de VPH con revisión, ¿no? De estas cepas que no son agradables, la verdad. Realmente, bueno, agradables porque dan miedo, ¿no? Porque dan miedo y dices, joder, se acaba desarrollándose el cáncer, ¿no? Pero lo que te dice tu ginecóloga no es tienes que tomarte estas pastillas o tienes que hacer esto otro, no, es que lleves una vida sana, que si se puede, pues hagas deporte, que comas bien y que gracias a eso tus defensas de manera natural pueden eliminar el virus. Ya el tiempo puede ser, pues, no sé, en meses o en años, ¿no? De hecho, muchas veces el virus lo tenemos de forma latente en nuestro sistema y en nuestro organismo durante años. Puede llegar a desarrollarse y a salir, por ejemplo, una verruga hasta 3 años después de haber tenido un encuentro sexual donde lo has contraído, ¿no? Y esto lo digo porque mucha gente empieza a pensar, bueno, que su pareja le ha sido infiel, ¿no? De, oye, yo no he estado con nadie, solo he estado contigo y de repente, mira, qué bonitas verrugas me han salido. ¿Por qué pasa esto? Pues nada, has tenido que estar con otra persona. No necesariamente, ¿vale? No necesariamente. Puede ser que tú, de una relación sexual anterior, incluso protegida, de años, hayas desarrollado ahora lo que son los síntomas del VPH por tu defensa, porque las tengas más bajas, ¿vale? Sin más. Y el preservativo, pues lo cubre si, por ejemplo, está en la zona del tronco del pene, pero muchas veces este tipo de verrugas salen, en el caso de los hombres, las personas con pene, en los testículos y el periné, que es la zona que hay entre los testículos y el ano, y en el glande y tal no suelen salir. Algunas veces en el prepucio sí, en el pellejito que recubre el tronco del pene. Y en las mujeres suele salir en el pubis, bueno, los hombres también salen en el pubis, en la zona, no dentro de la vagina, aunque a veces puede pasar, pero es muy raro, pero sí en los labios externos, ¿no? Y bueno, en el ano también puede salir con bastante facilidad, ¿vale? Alrededor del ano y a veces incluso dentro. No es lo más común, pero puede pasar. Entonces, ¿qué pasa con las verrugas? En caso de que simplemente tengas verrugas, pues se pueden criogenizar, te pueden mandar una cremita, hay diferentes maneras, ¿no? Que te las va quemando, te las va quitando y ya está. Pero más allá de eso no hay más drama, ¿vale? De la otra manera, tampoco tiene que haber drama, pero hombre, entiendo que es una preocupación estar ahí pendiente y entiendo que pueden aparecer ahí sentimientos encontrados, ¿no? De por qué me está pasando esto y tal. El preservativo femenino o preservativo vaginal, que es más correcto así, como tiene un aro grande que cubre también la parte del clítoris, los labios menores o internos y externos y parte del monte de Venus, al ser más amplio dicen que cubre un poquito más también de estas posibles verrugas, ¿no? Pero bueno, en esencia, si veis que vais a tener relaciones con una persona que tiene verruguitas en sus genitales, pues pensad bien si queréis o no queréis tener ese encuentro. No por caer en discriminaciones, porque no hay que caer en eso, pero sí por tener un poquito de autocuidado, ¿vale? Que de verdad que es muy raro que haya una verruga a nivel genital en esta zona que no sea por el papiloma, que puede ser, pero que es muy raro. Laura, ¿en una analítica de sangre se puede detectar el VPH aunque esté de forma latente? Pues mira, no lo sé porque siempre me han dicho que no, en todas las formaciones, que solo con citología, que
que es la típica muestrecita que en el ginecólogo te cogen y tal y la mandan al laboratorio, pero últimamente he estado viendo alguna que otra noticia de detección de VPH en sangre. Es un virus, realmente, ¿por qué no se iba a poder detectar en sangre? Lo tengo que investigar más porque no me ha dado tiempo a leerlo y muchas veces son artículos que están en inglés y tarda un ratazo. Pero ahora mismo, lo que sí os puedo decir es que aquí no se detecta, no se suele detectar en sangre. Vamos, que yo tenga conocimiento al menos, no. No te lo ponen en la analítica, en el marcador, porque al final eso depende mucho del laboratorio que te lo analice, ¿no? Y de las técnicas que utilicen. Ahora mismo aquí VPH, al menos hasta donde yo sé, si no me corregí, solamente por citología. Y las verrugas por observación, simplemente observación clínica y ya te dicen lo que sea. ¿Vale? La vacuna, ponérsela, no ponérsela, decisión personal y, bueno, de la persona que os esté asesorando. Todo esto, aunque yo lo explique, lo importante es el criterio médico, evidentemente, de la persona que os lleve el caso, ¿no? Tenerlo muy en cuenta. Pero, bueno, las vacunas previenen de la cepa más maligna o que tiene más prevalencia, más predisposición para acabar desarrollando un cáncer. Se suelen recomendar a personas que no hayan tenido relaciones sexuales todavía, pues porque porque se entiende que si no has tenido relaciones sexuales, pues no te has expuesto a cogerlo, ¿no? Porque sería un poco tonto, incluso contraproducente, que si lo tienes te vacunes, ¿no? Entonces, bueno, ya hay personas que aunque hayan tenido relaciones sexuales previamente, se la ponen, la pagan, la costean, que no es barata, por cierto, y se ponen las 3 dosis y se quedan más tranquilas. Esto ya es cuestión personal. ¿Dudas que tengáis antes de hablar de la sífilis? En el caso de los hombres, podéis tener también verrugas perfectamente, pero no os va a dar cáncer de pene ni nada de eso. La probabilidad de desarrollar un cáncer de ano, por ejemplo, es más probable. Y de faringe también, por el tema del sexo oral y tal. Pero de pene no. Había una probabilidad bajísima, bajísima, bajísima. Pero sois transmisores de esto, ¿vale? Sois transmisores, entonces también hay que tener cuidado. En Reino Unido estaban vacunando también en la edad que son, no sé si los 11 o los 12, por ahí andaba la cosa, que vacunan a las niñas, también estaban vacunando en algunas zonas a niños para intentar erradicar un poquito más el virus, ¿vale? Aquí, si quieres que tu niño se lo ponga, pues creo que te lo tienes que costear tú también, excepto que tengas un médico muy apañado, no sé, pero hasta donde yo sé, ese es el plan. Si no tenéis preguntitas de esto, que ya os digo que es muy denso, pero que normalmente no entraña mayor gravedad, pasamos a la sífilis. La sífilis, bueno, en Málaga concretamente, es una de las más extendidas, de las más diagnosticadas. La sífilis es una infección muy puñetera, porque tiene diferentes fases y se manifiesta de forma un poco aleatorias, ¿no? Y eso da un poco de miedo. Que al final no es aleatorio porque está estudiado y muy claro lo que es cada cosa, ¿no? Pero bueno, no tiene una única manera de dar señales, ¿no? En general, la sífilis, a diferencia de lo que hemos estado hablando hasta ahora, que hemos hablado de 2 virus, ¿no? El VIH y el VPH, la sífilis es una bacteria, bueno, se transmite por una bacteria, por contacto genital, anal u oral, se contagia a través de una llaga o erupción que se llama concretamente chancro sifilítico, ¿vale? No es una llaga cualquiera, al no usar preservativo o al estar la llaga, una vez más, fuera de la zona que cubre el preservativo, ¿vale? Si buscáis, yo como no quiero meteros miedo, no he puesto fotos ni nada porque no lo veo necesario, pero si os apetece indagar sobre esto, teniendo en cuenta que en Google Imágenes os van a salir muchísimas cosas terribles, porque Google Imágenes nunca pone la realidad más general, siempre suelen salir cosas más drásticas, ¿no? Y de fotos que se hacen a nivel clínico, pues porque destacan por algo. Si ponéis chancro sifilítico, vais a ver lo que es un chancro sifilítico, lo que es un síntoma muy clave de la sífilis, ¿vale? Es muy doloroso, un poquito desagradable, pero es muy claro. Con esto quiero decir, el uso del preservativo es muy importante, pero también la observación. Fijaros que hemos hablado de verrugas que son visibles, de un chancro o llaga, que también es algo visible. Entonces, muchas veces ir a oscuras, a tientas, en un encuentro sexual, pues no tiene mucho sentido. Yo no voy a juzgar aquí cómo vais a tener sexo, cómo no, y para gustos colores. Pero sobre todo cuando son primeros encuentros con alguien, a mí me parece muy importante ver aquello con lo que voy a interactuar. No sé qué pensáis vosotras y vosotros, pero bueno. El caso. La sífilis es una infección muy antigua. Antiguamente mucha gente moría de sífilis y a día de hoy
técnicamente es una infección que si llega a desarrollarse ya a nivel de enfermedad, a entrar en tu organismo, a afectarte tus órganos internos como el cerebro, por ejemplo, puedes llegar a morir. Pero de verdad que eso no está pasando, ¿vale? No está pasando para nada. La sífilis sí tiene cura. El VIH se cura de manera natural, es decir, se elimina solo, por eso no os he dicho nada más específico. La sífilis sí que se cura, concretamente con inyecciones de penicilina, que son bastante dolorosas, pero son bastante eficaces. A veces con una basta, otras veces hace falta poner un recordatorio a los meses. En fin, ya cuestión también de cada persona. Y tiene varias fases. La primera fase, la fase latente, no tiene a lo mejor síntomas, pero cuando los da suele ser el chancro que os comento, que es como esta herida, que aparece en la zona donde se ha tenido la práctica sexual. No os va a salir un chancro en la garganta si no habéis hecho sexo oral desprotegido. Si habéis hecho penetración vaginal desprotegida, el chancro os saldrá en la vulva o en la vagina. Si habéis tenido penetración anal desprotegida, os saldrá el chancro en el ano, ¿vale? Por dentro o por fuera. Muy importante esto. Entonces no penséis que puede salir por cualquier parte del cuerpo porque va a la zona que ha tenido interacción, ¿no? Por decirlo así. Si va pasando de fase, el chancro puede prevalecer y seguir ahí o puede que no, puede que se quite, ¿vale? O que remita por sí solo. Y luego puede volver a aparecer, puede hacer un poco lo que le dé la gana mientras no le deis tratamiento. Se entra en una fase en la que la infección va avanzando y aparecen manchas muy características que suelen ser marrones, que parece como una dermatitis, como una especie de reacción alérgica a veces, pero es marroncito, no es rojito realmente, también lo podéis buscar si queréis en Google, pero bueno, bajo vuestra responsabilidad, que suele aparecer en el tronco, en la palma de las manos y en la planta de los pies. Esas manchas desconciertan mucho y a priori se asocian a he comido algo que me ha sentado mal, alergia a tal cosa. Nadie piensa que eso puede ser una sífilis, pero lo es. Y a nivel clínico, el médico que os atienda, seguro que cuando vea eso, bueno, seguro no sé porque te puedes encontrar cualquier cosa, pero vaya, que es una señal muy clara, que se suele ver con mucha facilidad. ¿Qué se hace en ese caso? Pues ya según el criterio médico, te ponen la inyección directamente o te hacen la prueba. Hay prueba rápida de sífilis, ¿vale? Hay prueba rápida de sífilis y también se hace a través de se puede hacer por fluido oral o por digitopunción, ¿vale? Sé que existen. Pero normalmente se hace en una analítica y te sale ahí, aunque no sea muchas veces representativo, porque muchas veces te sale sífilis, aunque ya haya pasado un tiempo y aunque en teoría estés curado, pero es porque lo has pasado, simplemente. ¿Vale? Entonces, como lo has pasado, pues te sale todavía los anticuerpos. Pero eso no quiere decir que esté activo, es diferente, ¿no? De hecho, en Asimás, hasta hace tiempo ya en realidad, con un proyecto piloto de la Junta y tal, nos dieron una serie de pruebas de digitopunción que te medían a la vez si tenías VIH y sífilis. Y había personas que les podía dar positivo sífilis, aunque no lo tuviesen en ese momento, por haberlo pasado en ese mismo año, por ejemplo. Que ya luego eso acaba desapareciendo, ya no te sale, no te persigue toda tu vida en la analítica. Pero puede pasar, ¿vale? Y bueno, la sífilis se cura y sin más, chimpum. ¿Quiere decir esto que nos podamos relajar? Hombre, tampoco esto es parecía, entonces no importa, pero tampoco es para que cunda el pánico, así que se cura y ya está. No tiene por qué llegar a mayor gravedad. La gonorrea. Gonorrea y clamidia las voy a explicar juntas porque tienen los mismos síntomas, se tratan con los mismos antibióticos, así que más o menos la voy a englobar en el mismo saco, aunque no sean técnicamente lo mismo, ¿no? Son bacterias, se transmiten de la misma manera, mediante relaciones sexuales desprotegidas. Esta parte sí que, estas dos ITS, sí que requieren una exposición al semen, al fluido vaginal, ¿vale? Que aquí el preservativo sí que cubre al 100%. Bien, eso alivia bastante, ¿no? Igual que en el VIH. En el VIH también cubre al 100%, ¿vale? Los síntomas suelen ser flujo anormal, inflamación, secreciones, dolor o molestia. Son muy inespecíficos. Es verdad que tú notas sí o sí que algo no va bien, pero muchas veces, sobre todo en mujeres o en personas con vulva, la gonorrea y la clamidia no llega a dar síntomas hasta pasado un tiempo. Y eso es una putada, porque si no tengo síntomas, yo qué sé, yo no caigo en que puedo estar infectada, ¿no? Pero bueno, generalmente suele darlo, ¿vale? El tratamiento es sencillito, te suelen dar un antibiótico, incluso con decir que tienes los síntomas te lo dan. Normalmente no te hacen muchas veces ni pruebas para esperar a ver qué sale, porque es que es una cosa muy común y que se cura pues, muy fácilmente, ¿no? Le dan antibióticos a ti, a tu pareja sexual y remite en poquito tiempo. No es una cosa que prevalezca ahí mucho tiempo.
tengo aquí una preguntita. ¿Con qué frecuencia, aunque aproximada, se manifiestan el chancro y las manchas de la sífilis? ¿Te refieres a que haya síntomas o no? Porque con la sífilis sí que suele haber síntomas. O sea que normalmente el tiempo que tardan en aparecer es muy variable porque cualquier infección tiene un periodo de latencia en el que está entrando en tu cuerpo. Entonces tú no tienes sexo con alguien que tenga un chancro y por lo tanto tenga sífilis y en una hora tú tienes un chancro y por lo tanto tienes sífilis. Tú tienes ahí ya ese contacto con la bacteria y a lo mejor no llegas a desarrollar sífilis, ojo. Muchas veces tus defensas te protegen y la postura que has cogido, la práctica que has hecho también. Entonces a lo mejor no lo coges, no es necesariamente acción-reacción. Igual que pasa con cualquier infección. Yo puedo estar expuesta a esa infección porque he estado en contacto o a ese virus, a esa bacteria y tal, y no desarrollarla porque mi maravilloso sistema inmune me ha defendido. ¿Vale? Pero aún así, el chancro y el chancro suele aparecer, yo te diría en un porcentaje alto de los casos, aunque no te sabría decir una cifra exacta. Y las manchas no tienen por qué aparecer porque si la persona ve el chancro y va a tratarse, las manchas no tienen por qué salir. Pensad que las manchas son la segunda fase. La tercera fase es ya cuando te afecta a los órganos internos, que ya eso es una movida, ¿vale? Así que suelen aparecer síntomas, sobre todo en hombres, ¿vale? Y casi siempre salen. El problema es que muchas veces, muchas veces no, pero sí bastantes veces, si por ejemplo yo he hecho sexo oral, a mí me salen esos síntomas en la garganta y en la boca. Y mucha gente dice, ay, tengo una llaga, ay, tengo faringitis, ay, estoy malillo. Y ni siquiera a veces los médicos piensan que pueda ser de sífilis, ¿no? Lo tratan como cualquier faringitis. Y no. Entonces, eso sí que pasa más de una vez y más de dos. Pero al fin y al cabo, con la analítica se ve y si no también con un hisopo, con un bastoncillo, te cogen un poquito del chancro, de la heridita, lo empapan bien ahí, lo mandan al laboratorio y sale, pues eso, el diagnóstico, ¿no? Se diagnostica así. Igual pasa con gonorrea y con clamidia. Te cogen un poquito de muestra vaginal, del fluido vaginal que esté segregando, por ejemplo, o si no, en el pene meten el bastoncillo por la uretra, que no es nada agradable esa parte, y lo recogen, lo llevan al laboratorio y ven también si es gonorrea, clamidia o qué. Porque hay veces que a lo mejor simplemente, por ejemplo, en el caso de las mujeres, es candidiasis, que bueno, que no es igual para nada los síntomas, pero algunas veces las secreciones, los picores sí que pueden parecerse. Y no te voy a dar un antibiótico cuando la candidiasis no se trata con antibióticos. La candidiasis se trata con cremitas, óvulos y tal. En fin, que esto es importante. Entendido, vale. Lo dicho, de gonorrea y clamidia no sé mucho más, no tengo mucho más que deciros, la verdad. Si tenéis alguna duda, pues preguntadme como ha hecho José y os voy respondiendo, ¿vale? Ya estamos terminando y voy viendo tiempo. El herpes, vale. El herpes es otro de estos virus un poquillo complejos porque realmente no tiene cura, ¿vale? El herpes no tiene cura, es algo crónico. Y hay dos tipos de herpes, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1, seguro que lo conocéis ya, es el herpes que aparece en la boca, en el labio, tal, en las comisuras, el herpes de toda la vida. Y el tipo 2 es el herpes específicamente genital. ¿Qué pasa con esto? Pues que a veces, y de verdad que esto mucha gente no lo sabe y no tiene por qué pasar siempre, de verdad no penséis en términos absolutos porque esto es una cosa que depende de muchas variables. No vais a coger herpes, ni vais a coger sífilis, ni vais a coger VIH porque habéis estado en contacto, que no quiere decir acción-reacción, ¿vale? Pero sí que muchas veces, si yo tengo un herpes en la boca y le hago sexo oral a una persona, con el herpes en pleno brote, activo, sin tratar ni poner ningún tipo de parche, yo qué sé, las cositas que tienen, que hay, ¿no? Para cubrirte el herpes, se lo puedo pasar a los genitales. Le puede aparecer, se puede pegar a sus genitales. Y entonces sería el traspaso, entre comillas, de un herpes tipo 1 a un herpes tipo 2. Y eso es una cosa muy, muy peligrosa, no, pero es una putada, hablando mal y pronto, ¿no? Porque el herpes no tiene cura, como os decía, no está siempre activo, el herpes va por brotes, igual que pasa con el herpes de la boca, pensad que es exactamente igual, ¿vale? El de la boca que el de los genitales. Cuando te estresas, tienes más las defensas, te has puesto malilla por algo, estás tomando antibióticos, pues te puede aparecer un brote de herpes. A lo mejor está una semana y desaparece y no lo vuelves a ver en 3 años. Vale, pues eso puede pasar. Con el herpes genital pasa lo mismo. Te pueden salir brotes momentos de más estrés y menos defensa, pero puedes estar años sin ningún tipo de brote ni señal. ¿Qué pasa con el uso del preservativo y la prevención del herpes? ¿Cómo pasa con el papiloma humano? Puede que el preservativo cubra la zona donde está el herpes, que es una llaga al fin y al cabo, o puede que no. Si no lo cubre y no estás en un brote,
pues bueno, puedes tener relaciones sexuales con relativa tranquilidad de que no se va a transmitir. Normalmente, a ver, hay casos que sí, ¿eh? Os lo digo porque os lo tengo que decir todo, pero no tiene por qué, es raro que se transmita, porque no hay, digamos, ese vehículo, por decirlo así, que sería la llaguita, ¿no? Pero sí que hay muchas veces que en momentos de brote lo puedes transmitir, en momentos de no brote no, pero cuando tengas un brote sí que es muy importante, ni te va a apetecer tener sexo, también te digo, porque es verdad que en ese momento con la incomodidad que eso tiene que suponer, no creo que te apetezca mucho y el deseo sexual seguro que se ve afectado, pero bueno. Y si tienes relaciones, bueno, pues te mandan un tratamiento, unas pastillas, una cremita también y bueno, pues o lo cubre el preservativo o es muy probable que se lo pases a la otra persona, ¿vale? Así que ojo con esto. Y el último, la hepatitis. Hay distintos tipos de hepatitis, también esto es un poquito complejo de explicar y no todas se transmiten por la vía sexual, ni mucho menos, ¿vale? Pero bueno, os cuento un poquito por encima. Disculpad si estoy escuchando martillazos, están haciendo obras arriba y, en fin, no puedo hacer nada para evitarlo. Hay distintos tipos de hepatitis, la A, la B, la C y hay algunas más, pero que son menos frecuentes y más secundarias, ¿vale? No se escucha mucho, vale, me alegro, porque yo sí lo escucho. Al final, después del día entero de consulta y de la charla y tal, acabo siempre con la cabeza loca, pero bueno. Los tipos de hepatitis, que me quedan 5 minutillos. La hepatitis A tiene vacuna, la hepatitis B tiene vacuna y la hepatitis C no tiene vacuna, ¿vale? La hepatitis C se considera que es la más agresiva y la que tiene un poquito más de peligro, no de muerte, pero sí de, bueno, de que al final es una infección que se diagnostica con un análisis de sangre, que no lo he dicho, y el hígado se inflama, es realmente sí que requiere más atención y puede tener más gravedad porque es que, bueno, cursa con fiebre, dolores musculares continuos, la orina la hace muy oscura, el blanco de los ojos tiende a ponerse más amarillento, vómito, mucho cansancio. Es una enfermedad, bueno, puñetera, ¿no? La hepatitis C se transmite principalmente por sangre, vía sanguínea o parenteral, que es lo mismo. La vía sanguínea en el sexo, ya sabéis, que haya sangre implicada, si no, no se transmitiría, ¿vale? Aún así, la hepatitis C se sigue estudiando a nivel sexual a ver si hay más connotaciones que se le pueda atribuir de cara a la transmisión, si por el semen, tal, pero hasta donde yo sé, por la sangre principalmente. Y es muy fácil que si convives con alguien que tiene hepatitis, lo acabes contrayendo. Si es la C, que es por la vía sanguínea, pues mira, no tiene por qué, excepto que compartas a lo mejor una cuchilla de afeitar y te cortes o un cepillo de dientes y tal, que me parece un poco antihigiénico. Pero la A y la B son diferentes. Por hepatitis B, que es principalmente a través de fluidos sexuales, digamos, se infecta a poquita gente actualmente y además en el calendario de vacunación viene recogida y es obligatorio, bueno, entre comillas, vacunarte. Entonces, esa no es tan frecuente. La hepatitis A, hace unos años hubo un brote potente en Andalucía, bueno, y en realidad a nivel nacional, de hepatitis A, porque la hepatitis A se transmite por residuos fecales, por partículas fecales, vamos, por restos de caca, hablando claro. ¿Qué tiene que ver eso con el sexo? Pues lo mismo, el sexo anal. El sexo anal, bueno, y aunque no sea anal, muchas veces con los toqueteos, pues puede haber, a lo mejor estimulando la vagina, rozando el ano, en fin, también puede haber alguna partícula. Esto, incluso en las manos, si vamos al baño y no nos lavamos bien las manos, ahí puedo tener partículas fecales. Esto es una cosa que es una realidad, ¿no? Pero sobre todo se transmitían por sexo anal. Entonces, bueno, hubo muchísimos casos y esto sí que se contagiaba con mucha facilidad por usar el mismo retrete y por compartir cubiertos, se podía infectar por los alimentos, el agua, sí que fue un poco locura. De hecho, hubo un desabastecimiento de vacunas brutales. Mis compañeras de Asimar lo vivimos juntas, que se lió una que no vea. La Junta empezó a sacar pues un montón de folletos informativos, tal, y bueno, ya parece que está todo más regulado y mucha gente se ha vacunado y no es la infección más común del mundo mundial, pero que sepáis que existe y que esa es la vía de transmisión. Y los síntomas son los mismos, ¿vale? Para todas las hepatitis, porque al final todo tiene que ver con el hígado. Y bueno, pues ya está, muchas gracias. Aquí os dejo el contacto de Asimás, su correo electrónico, su página web, el teléfono no lo he puesto, no sé por qué, la verdad. 952 60, no me acuerdo cómo era, 1780 creo que era, me lo sabía de memoria. 60 1780, ala. Y mis datos por si me queréis hacer alguna pregunta a mí concretamente, ¿vale? Pero ellas son súper apañadas, os van a resolver cualquier duda y hacen las pruebas de VIH con todo el acompañamiento y todo el cariño. Así que nada, espero que hayáis aprendido cositas y como quedan un par de minutitos, pues si me queréis hacer alguna pregunta y a Manuel le parece bien, pues aquí estoy yo. Voy a dejar de compartir pantalla para que me veáis la cara, que también es importante.
Ah, aquí estoy. Ay, muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotras y a vosotros por estar aquí y aguantar la chapa, que es que sé que hablo rápido y además como me entusiasma el tema, pues me vengo yo arriba, ¿no? Pero quería contaros muchas cositas en poco tiempo, entonces pues por eso he ido un poco más con la carrerilla. Hay más infecciones, tampoco la podía poner toda y tampoco quería eso, meter un rollo ahí chungo de miedo en torno a la sexualidad. Al fin y al cabo habéis visto que se puede trabajar la reducción de riesgos, el uso del preservativo, que al final casi todo tiene cura y tratamiento, que las pruebas son... Hay muchos tipos de pruebas y son facilitas o relativamente accesibles, ¿no? Y bueno, que al final esto tiene mucho que ver con el autocuidado. No es solamente la salud estrictamente de lo físico, sino el autocuidado y las connotaciones más psicológicas y emocionales. A ver, José, respecto a los otros talleres que has comentado, ¿dónde podemos encontrar más información? Pues mira, lo suelo poner todo en mi Instagram, la verdad. Os lo pongo aquí en el chat por si queréis echarle un vistacillo. Porque ahora mismo no tengo ninguno previsto, pero lo suelo poner en el Instagram y ahí ya sea por de los que organizo yo por mi cuenta o con colaboraciones como esta con Asimás o con el Instituto Andaluz de la Juventud, con quien sea. Ahí. Es angelaznarez.psicosex, de psicóloga, sexóloga. Y ahí voy poniendo las cositas que voy haciendo. Dentro de la salud sexual nos ha faltado ver toda la parte, que es verdad que es más bonita, ¿no? Del autocuidado y el autoconocimiento erótico, que se centra más en los placeres, en los descubrimientos, ¿no? De lo que me gusta, lo que no, cuáles son mis límites. Pero es verdad que esa parte, sin esta, se queda muy coja, porque es que esto, autocuidado es más básico. Entonces, bueno, es algo también importante, aunque entiendo que a veces puede dar mucho miedecillo. Bueno, pues ya son las 12:30. Manuel, me ceño yo mi tiempo. Lo he conseguido. Muchas gracias, Ángela. La verdad es que Nada. muy interesante. Gracias también por la presión de estar en tiempo y la verdad es que muy interesante todo. Muchísimas gracias. Nada, me alegro muchísimo, ha sido un placer. Gracias a vosotros y a mis compis de Así Más por invitarme, que a mí me encanta hacer estas cositas. Y lo dicho, cualquier duda, pues también me podéis contactar a mí directamente para cualquier cosilla, ¿vale? Vale, lo que voy a hacer también a la gente que estaba aquí presente, Sí. le voy a mandar un enlace con el vídeo Ah, que genial. sacamos y Que hay también, mucha información, así se sí, puede asimilar mejor. y también te lo envío a ti el enlace del vídeo por si quieres difundirlo o quieres Genial. hacerle algún uso que con total libertad. Vale, genial. Muy bien, pues muchísimas gracias. A ti, Ángela. Bueno, un saludo. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Una cosa,